Tenemos una pregunta en el chat que dice, cuando una reacción es exotérmica o endotérmica, ¿es igual a exergónica o endoergónica? Y no siempre. Entonces, la palabra exotérmica simplemente indica que la reacción o el proceso va a liberar calor. Y ese corresponde a delta H negativo. Entonces, cuando delta H es negativo, es exotérmica, la reacción o el proceso. Voy a decir el proceso exotérmico. Entonces, aquí tenemos exotérmico por delta H negativo y también al fondo. Ese es exotérmico porque delta H es negativo. Exergónico significa que delta G es negativo. Es posible que tenemos una reacción exotérmica que también es exergónica, pero también es posible que aquí puede ser endergónica si tenemos alta temperatura. Entonces voy a anotar aquí, va a ser endergónica a alta temperatura. ¿Ok? Entonces depende. El delta H solo es un componente de la energía libre. Entonces, el componente de T delta S es posible que hace que una reacción exotérmica sea endergónica, es decir, no espontánea. ¿Está bien? También es posible que un proceso endotérmico es posible que es exergónica a alta temperatura, pero a baja temperatura. ¿Okay? ¿Otras preguntas? Que tenemos otra pregunta en el chat. ¿Qué era lo que significaba negativo RT logaritmo natural de K? Okay. Entonces, en este caso, dame un chancecito para encontrar la diapositiva. Okay. Esta ecuación es para conectar la constante de equilibrio a delta G.
Entonces, si sabemos la constante de equilibrio, podemos calcular el delta G. Y si sabemos el delta G, podemos calcular la constante de equilibrio. Bueno, también debemos saber la temperatura. Uh-huh. Para saber si una reacción va a aumentar o disminuir el desorden en el sistema, lo que debemos poner atención más que todo es el estado físico. Entonces, el desorden aumenta de sólido a líquido a gas. Este es lo más común. Entonces, cuando miramos a ecuaciones, por ejemplo, aquí, lo que vamos a poner atención es el estado físico. Cuando tenemos una ecuación complicada, notamos que, dos acuosos y una acuosa, entonces acuoso y acuoso, ese no varía mucho. Aquí tenemos un sólido y aquí tenemos un gas. Entonces, este va a aumentar porque estamos produciendo un gas. Típicamente, donde hay más moles de gas, hay más desorden o más entropía. ¿Ok? ¿Otras preguntas? Ok, muy bien. Entonces, la pregunta es si sabemos que una reacción es exotérmica o si una reacción es endotérmica, ¿serviría para saber si hay desorden? Absolutamente. Porque si queremos determinar si el proceso va a ser espontáneo o no, debemos saber no solamente si es exotérmico o endotérmica, pero también si el desorden va a aumentar o disminuir. Porque la espontaneidad depende en los dos. Cuando tenemos exotérmica y aumenta en desorden, siempre es espontánea. Cuando tenemos endotérmica y disminuye de desorden, siempre es no espontánea o endergónico. ¿Okay? Pero cuando tenemos exotérmica y disminuye entropía, la temperatura va a determinar si es exotérmica o endotérmica. Es exergónica o endergónica. Si es espontánea o no. Igual, si tenemos endotérmica y aumenta de entropía, depende de la temperatura. ¿Algo más con mucho gusto? Si delta H y delta S es negativo, delta H negativo es una fuerza impulsora, porque para tener una reacción espontánea, delta G debe ser negativo. Entonces, cuando delta H es negativo, qué bueno, estamos trabajando
está ayudándonos a hacer delta G negativo. Cuando delta S es negativo, vamos a restar T delta S. Entonces, delta S negativo va a hacer delta G más positivo. Entonces, delta S negativo no está ayudándonos a tener una reacción espontánea. Entonces, cuando la temperatura es muy baja, este término del delta S es menos importante, porque literalmente está multiplicado por un número menor. Pero cuando la temperatura es muy alta, este término, el delta S, es más importante. Y eventualmente, el término T delta S puede dominar, puede sobrepasar la fuerza impulsora de delta H negativo. Y por lo tanto, la reacción va a ser no espontánea a altas temperaturas. Y claro que sí podemos calcular exactamente a cuál temperatura sería espontánea y a cuál temperatura no. Como aquí. Bueno, parece que eso es todo por ahora. Entonces, muchas gracias por su tiempo y sus preguntas. Y nos vemos la próxima.